Salíamos corriendo del túnel. De amarillo. La UCLA. Eso éramos. Los Aces. Esperaban que ganáramos y esperábamos ganar. El juego en sí era una celebración de vida. Era la realeza del baloncesto. Todos querían verlo, todos querían ser parte de él. Era una explosión de alegría y entusiasmo juvenil. Pero era una época de gran agitación. Era la época de Nixon y Vietnam. Los disturbios y el poder negro. Los muchachos volvían en bolsas. Eso no es aceptable y no vamos a dejar que pase. Ya no queríamos que nos llamaran negritos. Éramos un microcosmos de lo que era el mundo real. Y aquí estaba este hombre centrado del Medio Oeste, en este mar de locura. No teníamos idea de lo que nos enseñaba. Pensábamos que estaba loco. De algún modo se las arregló para cargar un barco con campeones año tras año tras año. ¿Cuántas personas hay involucradas en lo que llaman una dinastía? La dinastía UCLA. De 1964 a 1975, los Bruins de la UCLA fueron un símbolo de excelencia. Sus logros en la cancha de baloncesto asombraban. 10 campeonatos de la NCAA en 12 años, incluyendo 7 títulos consecutivos, 4 temporadas sin derrotas, 38 torneos seguidos ganados y un récord de 88 juegos ganados en línea, estableciendo tal vez el mayor reino deportivo de todos los tiempos. La UCLA transformó el baloncesto universitario de un juego regional en un espectáculo nacional. Fue una dinastía construida en los hombros de un grupo de jóvenes atletas apasionados e idealistas. Parte de una generación cada vez más preocupada con la dirección de su país, ansiosa por ser activa tanto en el campus como en la cancha. Pero mientras el mundo continuó cambiando y los registros cambiaban, un elemento de la UCLA permaneció constante: John Wooden, el entrenador elegante, quien durante más de 4 décadas llevó a los Bruins a la inmortalidad. Antaño jugador All-American y profesor, los principios de Wooden surgieron de la granja de Indiana donde fue criado. Pero cuando el mago llegó a Westwood en 1948, temió que sus raíces de Indiana se marchitaran en el sol de California. Cuando nos acercábamos a California, pensé, ¿por qué me metí en esto? Para ser honesto, era bastante aterrador para mí. En una fiesta, después de que vino, fue a ocultarse en un rincón. Estaba muy incómodo. No le gustaba convivir. En realidad no entendía cómo. Me dijo Dodge Ferry, un compañero en Purdue: Johnny, vas a encontrar el baloncesto muy diferente. Está más abajo en la escala aquí de lo que está en Indiana. Compartíamos el gimnasio con el equipo de gimnasia. Ellos tenían media cancha y el baloncesto la otra mitad. Y cada vez que queríamos jugar, teníamos que sacar los trapeadores. Teníamos que trapear porque el equipo de gimnasia usaba mucha tiza. Lo llamaban el establo. Los olores flotaban hacia la tribuna. Puedes imaginarte a John Wooden, que jugó partidos de campeonato estatales en Indiana, ante 18,000 personas, ahora entrenando a una supuesta institución del baloncesto universitario, y el gimnasio ni siquiera era adecuado para una práctica en la escuela de Indiana. Además de su adorada esposa Nell, Wooden fue acompañado a Los Ángeles por unos valores introducidos en él de niño por su firme e introspectivo padre Joshua. Habla, Joshua. No gimas, no te quejes, no pongas excusas. Haz de cada día tu obra maestra. Bebe ávidamente de los buenos libros. Estos y otros códigos de conducta animaron a Wooden como un jugador All-American en Purdue y alimentaron su intelecto como profesor y entrenador en sus años antes de llegar a la UCLA. Absorbiendo estas filosofías en el entrenamiento, Wooden rápidamente convirtió a la UCLA en un programa de baloncesto legítimo. En sus primeras 15 temporadas, los Bruins ganaron más del doble de todos los juegos ganados en los 15 años anteriores a su llegada. Algo se estaba construyendo en Westwood, y los toques finales eran cortesía de una inverosímil línea de defensa. Gail Goodrich, un zurdo flaco de Sun Valley,
y Walt Hazzard, un jugador con estilo del este. Empezando la temporada de 1964, Jack Hirsch, Kate Erickson y Fred Slaughter formaban un equipo rápido pero de baja altura. Slaughter era el presidente del cuerpo estudiantil y el jugador más alto de los Bruins con 6 pies 5 de estatura. Para compensar, el entrenador asistente Jerry Norman ayudó a diseñar una defensa abrumadora y revolucionaria. Usábamos la defensa en toda la cancha porque no teníamos altura siendo jugadores hábiles. El partido terminaba jugándose como nosotros queríamos, no como el otro equipo quería jugarlo. Cuando enfrentaba una defensa así y solo tenía 10 segundos para cruzar la línea central, veías el pánico en los rostros de la defensa. En tu rostro. Soy un hombre barrera. Intenta pasar al otro lado. Atrévete. ¡Bam! Un rival al ataque no podía picar. Tenías que pasarlo y a veces cuando tienes que pasarlo, el balón vuela hasta la fila 15. Algunos perdían posición. Iban 4, 5, 7 veces. Mucha de nuestra ofensiva salía de su defensiva. La UCLA podía anotar canastas a montones. Tenían 10 puntos de ventaja y de pronto ya tenían 25 puntos de más. Así de rápido hacían las canastas. Esos sujetos pasaban, corrían, pasaban. Y finalmente ahí estaba el hombre abierto, a un lado. Pase, 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 tira Gail Goodrich. ¡Bum! Zurdo. Walt Hazzard, pasador, buen control, un genio. La finura, la gracia, el ballet. Impulsados por la defensa, los Bruins solo cedieron 70 puntos por juego a sus oponentes durante una sorprendente temporada regular sin derrotas. Después de ganar 3 juegos reñidos en el torneo de la NCAA, la UCLA se enfrentaba al equipo de Duke, mucho más alto, por el campeonato nacional. Antes del juego, el entrenador Wooden nos preguntó en los vestidores, ¿quién recuerda a quién terminó en segundo lugar el año pasado? Y nadie levantó la mano. El Campeonato Nacional Universitario de Baloncesto está en juego en Kansas City. El partido ofrece el raro espectáculo de un equipo con una marca perfecta. La UCLA contra los desfavorecidos, porque los expertos... Desde el inicio, el tamaño de Duke no podía contra la rapidez de la UCLA. El héroe improbable fue el estudiante de segundo año Kenny Washington, que salió del banco para añadir 26 puntos. Los Bruins cerraron con una victoria de 15 puntos para lograr una temporada perfecta y su primera corona de la NCAA. Desde luego se sentía bien ganar nuestro primer campeonato nacional y salir invictos. Pero a la mañana siguiente era domingo de Pascua y estábamos esperando frente al Hotel Melbeck, mi esposa y yo. Y una paloma voló encima y defecó justo encima de mi cabeza. Pensé, el buen señor me está diciendo algo. Me siento demasiado bien, no dejaré que se me suba a la cabeza. Tal vez humilde, pero la buena fortuna de John Wooden continuó en 1965, cuando la UCLA se convirtió en el quinto equipo de baloncesto universitario en repetir como campeón nacional. En el proceso, su equipo cambió la cultura del baloncesto en California. Para una generación de niños de la costa oeste nuevos al deporte, el baloncesto era la UCLA. El entrenador Johnny Wooden guió a sus Bruins a su segundo título seguido en la NCAA, con Gail Goodrich encendiendo su ataque. Con el número 25, el jugador All-American Gail Goodrich. Se me aclaró todo precisamente esa noche cuando miré a Gail Goodrich Stompy correr en esa cancha, derrotando a los Wolverine 91-80. Y Gail anotó 42 puntos en el rostro de Michigan. Y los Bruins los derrotaron. Me dije ese día, eso es lo que quiero hacer con mi vida. Quiero jugar así. Quiero jugar para la UCLA. Quiero jugar para Johnny Wooden. Quiero ser parte de un equipo campeón. La zona de disturbios en Watts continúa siendo el escenario de los más desastrosos y peores disturbios en la historia del condado de Los Ángeles. No creí que Los Ángeles tuviera un gueto. No sabemos lo que sucede. Esto es como una guerra. Todos los estudiantes conducían autos y tenían piscinas propias en sus jardines. Cuando el disturbio Watts surgió, estaba aterrorizado. No hacíamos esas cosas en Kansas City. 30 muertos en los primeros 6 días, más de 800 heridos. Durante días y noches sucesivos, principalmente en las noches, el largo calor del verano ha brotado la violencia.
Menos de 5 meses después de que los Bruins repitieran como campeones, el barrio de Watts de Los Ángeles vivió los disturbios raciales más dañinos que la nación había visto. El levantamiento de Watts surgió del creciente resentimiento de los estadounidenses negros marginados. Era solo uno de los muchos temas surgiendo a mediados de los 60, cuando el movimiento de libertad de expresión crecía en Berkeley y la oposición a la guerra de Vietnam se desarrollaba en las universidades. Dicen, haz el amor, no la guerra. Sea el amor, guerra no. Pero para la mayoría, la UCLA estaba protegida del creciente torbellino por una comunidad acaudalada que la rodeaba. De hecho, mientras Watts se incendiaba a menos de 20 millas, el recientemente erigido Poly Pavilion, con 13,000 asientos, estaba listo para abrir en el idílico recinto de la UCLA. Y para complementar esta instalación moderna, los Bruins buscaron a un jugador moderno. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar artes, ya sea periodismo o música. Ferdinand Louis Salzindor, hijo, era el jugador más dominante de secundaria de la época. La sensación de 7 pies llevó a Power Memorial a 3 títulos consecutivos de Nueva York. Aunque fue reclutado por más de 50 universidades, el estudiante con honores eligió la UCLA, en parte debido al linaje de atletas afroamericanos, empezando con Jackie Robinson. Pero mientras sobresalía en Nueva York, al menos estaba en casa. En Westwood, Alcindor estaba completamente solo por primera vez, una rareza de 18 años en un mundo extraño. A diferencia de muchas estrellas, él no es insolente ni ostentoso. Al contrario, en cierto modo es introvertido, sensible respecto a su altura, alterado por los que se burlan de él. ¿Cómo está el clima allá arriba? O... cielos, pensé que yo era alto. O me preguntaban si estaba lloviendo. ¿Y todo eso no te importa? Me importa mucho. Experimentó cosas que ni tú ni yo experimentaríamos. Verlo caminar en el aeropuerto. Caminaba muy rápido y buscaba el asiento más cercano. Trataba de sentarse y se deslizaba para poder estar a la misma altura de los demás. Por momentos, la atención indeseada hizo a Alcindor más introvertido, dándole la reputación de ser distante. Pero inmediatamente demostró que no era así en la cancha. La primera sacudida mayor fue la noche inaugural del Poly Pavilion en el partido de los novatos contra el primer equipo. El Poly Pavilion estaba absolutamente lleno. Este gran recluta, del que todos habían leído, iba a jugar por primera vez. Y los demolió completamente. Las personas alrededor solo decían, ¡oh, por Dios! Cielos, teníamos el equipo universitario número 1 del país, pero solo éramos el segundo mejor equipo del campus. Después de avergonzar a los campeones defensores por 15 puntos, Lou Alcindor y los Blue Babes dominaron a sus rivales novatos. Alcindor los encabezó con 31 puntos por juego, mientras los novatos ganaban por un promedio de 56 puntos por partido y daban a los seguidores de los Bruins una visión de una dinastía emergente. Aquí está él, Lou Alcindor. 7 pies, 1 pulgada. Literalmente la mayor atracción del baloncesto universitario. El estudiante de segundo año de 19 años hace su debut universitario para la UCLA. El gran hombre se mueve con asombrosa gracia y puede hacer que casi cualquier tiro parezca tan fácil como este. Hice algo que en cierta forma me avergüenza. Lo dejé y anotó 56 puntos. Lo hice a propósito. Quería que provocara miedo a los otros equipos. Alcindor anota 56 puntos y solo es su inicio. Era más grande y mejor que cualquier otro. Parecía que podía anotar 20 puntos incluso antes de salir de los vestidores. Tenía estilo. Lo recuerdo robando un pase y dando 3 pasos desde nuestra llave a la otra. Arrojar el balón y aplastar a estos sujetos en la primera fila. Todos los jugadores de los equipos solo se quedaron parados ahí agitando sus cabezas. También la forma en que jugábamos la defensa. Usábamos la banda, la línea de fondo, y el que estaba en el centro podía subir y en lugar de bloquearlo solo lo atrapaba y lo guardaba. Intentaba atrapar un tiro de salto cada 2 juegos. Bloquear y reír. No traigan ninguna de esas tonterías aquí, ya lo saben. Era desmoralizante y por eso los jugadores trataron de hacer otras cosas para competir con nosotros. Eran muy inventivos respecto a cómo iban a detener a ese sujeto.
El entrenador de Washington State practicaba con uno de los jugadores parado en una silla intentando aplastar los tiros para darle a sus jugadores la sensación de lo que sería intentar enfrentar a Goliat. Tenían todo tipo de estrategias para detener a Alcindor, pero no detenían a Shackelford, no detenían a Warren, no podían detenerme. Lynn Shackelford podía lanzar tiros de 20, 25 pies y anotar 9 de 10 de ellos. Y Mike Warren era tan bueno que si lo dejaban desmarcado lo presionaban y él les daba la vuelta porque era muy rápido y muy ágil con el balón. Tenían un aire aterrador, hasta cierto grado. Mirar a ese equipo salir del autobús, mirar a ese equipo caminar por el piso, tenían un cierto pavoneo que te obligaba a que no te agradaran. Toda su conducta, no pueden vencernos, superioridad, ganadores, campeones. En 1967, Mike Warren y los estudiantes de segundo de la UCLA terminaron invictos para convertirse en el equipo más joven en ganar un título universitario. El equipo era tan imparable que solo 3 días después de la final, la NCAA desarrolló su propia defensa de Alcindor. Prohibir la clavada fue un ataque evidente contra el dominio de Alcindor, pero no logró detener a los Bruins en el 68. La UCLA ganó sus primeros 17 juegos de la temporada para llevar su marca a 47-0 desde la llegada de Lou. El dominio de los Bruins llamó la atención de Norteamérica y provocó la pregunta, ¿la UCLA era invencible? La respuesta se dio el 20 de enero de 1968 en lo que fue llamado el partido del siglo. Es el juego más memorable en mi vida de 50 años transmitiendo. Fue la primera vez que un juego universitario profesional era televisado en horario estelar. Llegó Eddie Einhorn, este joven del este que tenía su red sindicalizada TBS, en la que ocasionalmente transmitía juegos de baloncesto. Las dinastías promueven tu deporte. Están los Yankees, los Cowboys. Cuando tienes la suerte de tenerla, tienes que aprovechar la ventaja. Por buenos que fueran, el mundo no estaba listo si no tenías una buena historia. Está la UCLA, el campeón defensor número 1. Houston sin derrotas, número 2. Teníamos a David y Goliat. Había 52,000 personas en el Astrodome. La mayor cantidad de público que ha pagado por ver baloncesto en cualquier lugar y a cualquier nivel. ¿Dónde pones la cancha? Decidieron poner la cancha exactamente en el centro del Astrodome. Nadie tenía un buen asiento. Lo triste fue que Alcindor se había herido la retina, creo, la semana anterior. Durante toda la semana, Alcindor estuvo en la clínica de ojos Jules Stein en UCLA, sentado en un cuarto oscuro. Podría haber tenido 4 ojos y no habría podido frenar a Elvin Hayes esa noche. Griffin se aleja de Hayes y anota. Hayes de nuevo. Elvin Hayes suma 31. Éramos como 2 niños. Si esa persona tiene una paleta roja, la quiero. Dices, dame eso, es mía. Alcindor con Spain encima, bloqueado por Hayes. Escuchen a los tejanos. Y anotó 39 puntos. Nunca había visto nada así. Hasta este día. A Luis no le cae bien Elvin Hayes. Los Houston Cougars han terminado con la racha de 47 juegos. Ese juego fue la plataforma desde donde la popularidad del baloncesto universitario se lanzó hacia la estratosfera. La UCLA puede haber asumido el papel de Goliat, pero fue el público norteamericano el que fue vencido. Un gran número de televisores encendidos probó que el baloncesto universitario podía mantener el interés nacional. Incluso en la derrota, la UCLA le dio a la NCAA su momento decisivo. 2 meses después, con un Alcindor saludable, la UCLA vengó su derrota contra Houston con una victoria de 32 puntos en las semifinales nacionales, camino a otro campeonato azul y oro. Los Bruins estaban en la cima del mundo, pero era un mundo cada vez más inestable. Solo 12 días después de que ganaran su 4º título en 5 años, el reverendo Martin Luther King fue asesinado. El movimiento de derechos civiles cambió de dirección, llevando al campus de la UCLA a una encrucijada. El hecho de haber tenido la audacia de matar a este hombre. Vamos a defendernos en vez de recibir bofetadas y seguir recibiéndolas. Ya fue suficiente. El viejo Estados Unidos empieza a conocer al nuevo Estados Unidos. Pienso que la razón de que me despidieran no solo se debe a mi participación en el Partido Comunista, sino porque he intentado involucrarme lo más posible en la lucha por la liberación negra en este país. Todos se estaban involucrando en corregir los males sociales, económicos y políticos. Y entonces el movimiento de derechos civiles cambió hacia la militancia. Todo el movimiento había dado un giro para ser más radical.
Y los Panteras Negras empezaban a concertar esfuerzos para ejercer su poder e influencia en el campus. El tema era quién iba a controlar los estudios afroamericanos, y esa era una lucha de poder entre los Panteras Negras y una organización llamada US. Hubo algunos encuentros contenciosos en un esfuerzo por intimidar. Algo pasó y las armas aparecieron y las personas fueron heridas. A plena luz del día, frente a unos 40 testigos, mataron a tiros a John Huggins y Bunchy Carter. John Huggins y Bunchy Carter eran miembros del grupo Panteras Negras matriculados en la UCLA. Sus homicidios dentro de Campbell Hall a principios de 1969 ilustraron la creciente urgencia del movimiento de derechos civiles y lo vulnerable del recinto de Westwood para su refugio. Para esta época, la lucha por la identidad negra ya había llegado al corazón del baloncesto de la UCLA. Buscamos lo que sea mejor para las personas negras, como un todo en este país. Pero eso involucra hombres, mujeres, niños, atletas, estudiantes, no atletas, todos. Si estás en una sociedad racista y estás siendo discriminado, depende de ti hacer algo por ti mismo. Para el atleta negro de finales de los 60, participar en los Juegos Olímpicos ya no era un privilegio, sino una cuestión de principios. Influidos en parte por una propuesta de boicot entre los atletas negros, Lou Alcindor, Mike Warren y Lucio Salen rechazaron la invitación para las pruebas de los Juegos del 68. Su decisión fue tanto una expresión de descontento como una afirmación de identidad. El movimiento de poder negro fue muy importante para nosotros, particularmente porque éramos muy visibles como equipo de baloncesto. No éramos el equipo más unido fuera de la cancha. Éramos un microcosmos de lo que era el mundo real. Íbamos de viaje y los negros y los blancos estaban separados. Pero al entrar en la cancha éramos una máquina. A pesar de las divisiones raciales de la época, los jugadores permanecían unidos en la cancha. Lou Alcindor completó su brillante carrera como Bruin con 37 puntos en el juego por el título de 1969. El quinto campeonato de la UCLA fue el tercero durante la era de Alcindor, durante la cual el equipo ganó 88 de 90 juegos. El 3 veces jugador del año universitario se graduó esa primavera con un título en historia, permitiendo a los otros entrenadores respirar finalmente. Habíamos perdido al mejor centro que habíamos visto en el baloncesto universitario. Y mucha frustración reprimida con este maldito equipo de la UCLA, ganando año tras año tras año. Y había una sensación de... Van a recibir su merecido ahora. La gente finalmente estaba aliviada de que nuestro dominio pronto iba a llegar a su fin. No pasó. No resultó de ese modo. Solo pensábamos que íbamos a seguir ganando. Cuando te pones ese uniforme, eres de la UCLA. Cabezas y hombros sobre todos los demás. Eso es lo que pensábamos. Sabiendo que tienes una mejor historia, solo era parte de lo que debíamos hacer. Refiriéndose a la pérdida de Alcindor, John Wooden llamó a su equipo de 1970 el equipo Sin. Pero ellos poseían un ataque más equilibrado. El líder de planta John Bailey, haciendo equipo con el novato Henry Bibby en la parte de fondo, y Steve Patterson al centro. Anclando a los Bruins al frente estaba Curtis Rowe y el imparable Sidney Wicks. Por talentoso que fuera Sidney, él no siempre seguía el plan de juego. Wicks era muy indisciplinado al principio. Cuando vino a la UCLA no jugaba mucho. En algunos momentos puso a prueba a su entrenador. Sí, algunos son legendarios. Muy vocal con Wooden, chirriando todo el tiempo. Ah, sí, lo era. No me ponía. Y él me decía... Debería jugar, debería jugar. Entrenador, sabe que soy mejor que Curtis y sabe que soy mejor que Shaq. Y le decía... ¿Por qué no? Puedo hacerlo. No creo que debamos hacer eso. Saque a ese, le dije. Entrenador, siento que quiero empezar a lanzar desde aquí. Y él dijo... No lo haremos, Sidney. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Sidney? Entrenador, por favor. Y dijo que no. Y finalmente dije... Sidney, escucha. Hasta que aprendas que es un juego de equipo y no de un solo hombre. Siempre habrá alguien delante tuyo. Los siguientes 2 años fue el mejor delantero universitario en el país. Desde luego, él dirá que también lo fue el otro año.
Weeks se convirtió en una fuerza para los Bruins durante una sorprendente temporada, pero nunca perdió su fanfarronería. Al principio de la final de 1970, la UCLA no tenía respuesta para Artis Gilmore de Jacksonville, ampliamente conocido como el siguiente Alcindor. Perdiendo por 9 en la primera mitad, los dos lados de Sidney Weeks se alinearon en perfecta armonía. No teníamos a nadie que marcara a Artis. Medía 7 pies 2 pulgadas. Nuestro centro Steve Patterson, 6 pies 9, en un día alto, y Sidney fue el que dijo: Tiene que dejarme jugar detrás de ese sujeto. Le dije, no puedes marcarlo desde atrás, y él dijo, sí puedo. Me dijo, muy bien, Sidney, adelante. Sidney Weeks se hizo cargo del juego. Sidney dominó. Lo acabó completamente, aplastaba balones, arrojaba cosas frente a él y lo intimidó completamente. Sidney Weeks acabó con Artis Gilmore los últimos 30 minutos del juego. Los Bruins ganaron por 11 puntos y la dinastía continuó. El siguiente año, los Bruins fueron tan dominantes como siempre. En el juego de campeonato del 71, Steve Patterson anotó 29 puntos para darle a la UCLA su 5º título seguido. Al final, al tan llamado equipo Sin, no le faltaba nada. Conocí a mi vocalista Jim en la UCLA. Manzarek y Morrison escribiendo canciones, fumando droga, teniendo sueños de convertirse en una banda famosa de rock and roll. Éramos las personas que habían tomado ácido y fumado un poco de la hierba verde de Dios para expandir la conciencia, abrir la puerta de la percepción. De ahí es de donde viene el nombre de los Doors. Durante los 60 y 70, a la juventud estadounidense le fue dado poder por una contracultura que rechazaba a la clase dirigente conservadora. Mientras el movimiento crecía en lugares como Berkeley, California, finalmente floreció en Westwood, donde las inhibiciones de los estudiantes se fueron como humo. La UCLA era un gran semillero de energía. Los monstruos estaban saliendo de la carpintería en ese momento. Personas que eran normales antes, de pronto empezaban a dejar crecer su cabello y a decorarse. Nos sentábamos en el campus y fumábamos hierba a ver si alguien osaba detenernos. Y nadie lo hizo. Era divertido en cierto grado, pero había muchos asuntos serios con los que lidiábamos. Era nuestra responsabilidad cambiar al mundo, porque el mundo necesitaba ser cambiado. No voy a volver a la escuela hasta que salgamos del sureste de Asia. Todo era empujado por la guerra. En la primavera del 67 hubo grandes motines en el campus y luego se hizo más grande. Y todo explotó en mayo de 1970. En ese momento el campus fue cerrado después del bombardeo camboyano y el tiroteo en Kent State. Tienen que desplazarse hasta este punto en 1 minuto y medio. La forma en que pensamos de Kent State fue, de acuerdo, es suficiente. Han presionado tanto como era posible. Vamos a salir listos para ser arrestados y golpeados. Algunos estábamos más involucrados que otros, pero era imposible ir a la escuela en los 60 y 70 y no ser influido por este tremendo levantamiento que había en las universidades. No podías ir a la escuela y actuar como si no estuviera pasando. Pasaba en todas partes. Y era algo irreal lidiar con las realidades de una marcha antiguerra en el campus. Pero, por Dios, tenemos práctica a las 3. Eran mundos diferentes. Se sentía casi esquizofrénico. Los muchachos sentían que la guerra era algo equivocado y servíamos de ejemplo, por lo que estaba bien en Estados Unidos. Me parecía evidente que esta era una maravillosa oportunidad para dejar en claro que las personas que estaban en contra de la guerra no necesariamente eran personas que se podían categorizar como hippies o comunistas. ¿Quién es más normales que el equipo de baloncesto de la UCLA? Los abajo firmantes somos 13 estudiantes de la UCLA que desean expresar su desaprobación a la guerra genocida que los Estados Unidos llevan a cabo en el sureste de Asia. Así empezaba la carta enviada a Richard Nixon por los Bruins de la UCLA, campeones de la NCAA en 1970. Fue un gesto importante, pero pequeño en comparación con el inflexible fervor social de la más nueva estrella de los Bruins. Recuerdo cuando vi a este sujeto de aspecto salvaje.
Bill Walton. Bueno, interesante. 7 pies de alto, pelirrojo, y encima de eso tenía una bicicleta que usaba en todas partes. Tenía un asiento tan alto que fue hecho en Bolivia. Nunca hice una sola canasta con mi papá. Lo vi correr una vez en un día de campo, pero mis padres estaban muy involucrados en los asuntos sociales del día. Y nos enseñaron, piensen por ustedes mismos, cuestionen la autoridad e involúcrense. Arruiné la vida del entrenador Wooden. Tenía 65 años, nacido en Martinsville, y yo 17, viniendo de San Diego. Y esta era la época de Nixon, Vietnam y el rock and roll. Yo siempre estaba discutiendo con él de cualquier tema. Política, religión, códigos de vestir, largo del cabello, lo que fuera. Estaba sobre él. Me pasé de la raya ese día que fui arrestado en un mitin pacífico y el entrenador Wooden tuvo que venir a pagar mi fianza. 9 de mayo de 1972. Empezaron las protestas en el campus de 3 días en respuesta a la expansión de fuerzas en Vietnam de Nixon y al apoyo del rector Charles Young a la ROTC. Uniéndose a la multitud mientras marchaba del Royce Hall para obstruir el tránsito en el Boulevard Wilshire, estaba el joven Bill Walton. Walton de nuevo fue frente y centro 2 días después, mientras la tensión aumentaba en el campus. Fue una gran demostración que se salió de control. Las personas empezaron a apilar escombros, madera y cosas en las entradas del edificio de administración. Voltearon vehículos y les prendieron fuego. Todos los muchachos del equipo también habían estado en la manifestación pacífica, pero yo fui el que cayó en manos de la policía. Dijeron, ese sujeto grande de cabello rojo y nariz grande es al que queremos. Cuando Bill fue arrestado, iba pasando en el autobús y me hizo una señal con el dedo. ¡Al carajo, Chuck! Me he disculpado desde entonces con el rector Young, pero yo era un joven enfadado y el entrenador Wooden me llevó a los dormitorios y me dijo de frente, dime, Walton, ¿qué estás haciendo? Tú representas a la UCLA. Me detuve en el Boulevard Wilshire, detuve el tránsito. Y si hubiera una ambulancia llevando a alguien al hospital, no pensé en eso, dijo. Bien, Bill, tienes que pensar en cosas como esa. Le dije de frente, por favor, entrenador, todos mis amigos están en el sureste de Asia y están regresando en sillas de ruedas y en bolsas. Eso no es aceptable y no vamos a dejar que eso pase. Estábamos hablando frente a frente y sin reservas. Finalmente se detuvo frente a los dormitorios y me dejó ahí y solo dijo, creo en el derecho a protestar, solo digo que conserves la mente abierta y no le niegues a los otros sus derechos solo por intentar ejercer tus derechos particulares. Si estás en una posición de liderazgo, tienes que defender las cosas en las que crees. Una vez que te dominan, estás perdido. Yo solo permanezco fiel a lo que siento y es todo. Así que no cambio. Por eso es que tenía mi regla del cabello y pelo facial. En el momento en que la temporada terminó y se ganó el campeonato, nos cortamos el cabello. Después de la temporada fue genial. Creció el cabello, el bigote, las patillas. Podías expresarte de la forma que quisieras, hacer lo tuyo. Ir de gira con el Grateful Dead, recorrer el país y recorrer el sendero John Muir en las sierras. Pero cuando estabas listo para representar a la universidad, sabíamos lo que teníamos que hacer. Tenían que hacerse un corte, eso era todo. Lo más gracioso es que había esta regla de que no podía ser más largo de 2 pulgadas, y los negros empezaron a dejarlo crecer natural. Era chistoso oír las conversaciones. Yo tenía un gran afro y en el verano lo trenzaba y lo hacía resaltar, era como esto. Y luego iba a la práctica y el entrenador hacía... Y yo decía, ¿qué tiene de malo mi cabello? Estaba impaciente porque la práctica empezara y el entrenador Wooden hizo la inspección. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es inaceptable. No puedes practicar hoy, Walton. Yo dije, por favor, entrenador, ¿qué pasa? Me dijo que después de ser jugador del año y que su equipo fue campeón nacional invicto, yo no tenía el derecho a decirle que tenía que usar el cabello más corto y que no podía tener vello facial. Y yo le dije, tienes razón, Bill. No tengo ese derecho. Solo tengo el derecho de decidir quién va a jugar y vamos a extrañarte. Y aproximadamente en 15 minutos no voy a tenerte.
a menos que subas y te hagas cargo de eso de inmediato. Él solo me miró. Finalmente dije 14 minutos. Salí corriendo, subí en mi bicicleta y fui lo más rápido que pude. Me dirigí a Westwood y salté en el asiento del barbero y dije, córtelo todo y deme una navaja de afeitar y una taza de agua. Volví corriendo y dejé mi bicicleta dentro del Poly Pavilion y fui a pararme al final de la fila esperando que no hubiera notado que había faltado a los primeros 5 minutos de la práctica. No hay sustituto para el trabajo. Los líderes deben ser entusiastas. Debes mantener el autocontrol. Debes tener iniciativa. Debes tener espíritu de equipo. Debes tener aplomo. Debes tener paciencia. Y debemos tener fe. Fe es creer que las cosas van a resultar como deben. Y él nunca se detuvo con todas esas máximas. Sé rápido, pero no te apresures. Fallar en preparar es prepararse para fallar. Nunca confundas actividad con logro. No hay nada más fuerte que la gentileza. Una y otra vez. ¿Qué pasa con esto? Esto es algo raro. Este es un viejo tonto. ¿De qué está hablando? De lo que hablaba era de su pirámide de éxito, una guía de autoayuda física y mental que desarrolló siendo profesor en 1934 y modificó a lo largo de 3 décadas siendo entrenador. Desde luego, para sus jugadores de UCLA, los bloques no eran la única cosa cuadrada de la pirámide. En una cultura que alentaba a su juventud a encender, sintonizar y desactivar, las frases del entrenador eran difíciles de tomar en serio, por no mencionar su atención incomprensible a los detalles que siempre cuidó completamente. Nací y fui criado en Los Ángeles y jugué baloncesto en la preparatoria. Era capaz de jugar para el equipo de novatos de la UCLA. Mi promedio era .6 por juego. Cuando lo conocí, mi corazón estaba alocado. Todos estaban esperando que el entrenador entrara. Es el primer día de práctica y aquí está el mago de Westwood. Y hay tanto silencio que puedes escuchar caer un alfiler. Sí, él iba a darnos la píldora. Iba a girar la llave por nosotros. Dijo, muchachos, comenzaremos por aprender a atarnos los zapatos. Nos miramos. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Era una estrella en Indiana. Ganábamos el campeonato estatal. Anoté más goles de campo que Oscar Robertson en las finales. Dije, ¿ahora van a decirme cómo ponerme las calcetas? Ponerse las calcetas, caballeros, tiene que ser hecho de determinada forma. tomamos la calceta y la pasamos sobre los dedos. Empiecen con los dedos más pequeños. Los pequeños cerditos. Y tiren hacia arriba. Tiren muy fuerte aquí. Bien ajustado. Tienen que subirlas hasta arriba. No se formarán arrugas en la punta de la calceta. Si se hacen arrugas en la punta, le saldrán ampollas en los pies. Las ampollas en un jugador de baloncesto no son buenas. En términos de atar tu zapato, empezabas al final. Aten los zapatos, que queden ajustados y cómodos. Cómodos, cómodos, cómodos. Eso es. Estoy listo. Póngame, entrenador, estoy listo, por favor. Esto está bien para la primera vez cuando eres novato, pero hacíamos lo mismo cada año. Después de un tiempo se dieron cuenta de que lo que él buscaba era más parecido a un ejército. Tenías que usar el uniforme de cierta forma. Las camisetas tenían que estar metidas. Cada día estaba el general inspeccionándote cuando salías por la puerta para ir a practicar. Sabíamos que la práctica empezaba a las 3 en punto y terminaba a las 5:30. Si no estaban al inicio, no entraban. Eran increíblemente eficientes y literalmente desaparecían de 3 a 5. Los jugadores se referían a mí como el hombre de 3 a 5. Ese silbato sonaba. Íbamos de un ejercicio a otro, al instante. Al otro lado. El entrenador dirigía las mismas jugadas con el mismo énfasis cada día. Las jugadas que hacíamos el 15 de octubre, el primer día de práctica, las hacíamos la noche antes de jugar por el campeonato nacional. Así que para cuando se jugaban los partidos, se convertían en exhibiciones memorizadas de excelencia. Cuando quería corregir a un jugador tenía una técnica única. La primera cosa que hacía es que llamaba su atención diciendo su nombre, no necesariamente fuerte, pero muy rápido. Andy. Jamás maldijo. El entrenador Gooden jamás maldijo. Nunca lo oí usar una mala palabra, jamás. Pero podía usar otras. ¡Por todos los cielos! ¡Por todos los cielos de gloria, Sidney! Si decía por todos los cielos, entonces era mejor que escucharas. Jugué baloncesto en Europa.
Fui maldecido en muchos idiomas diferentes. Y por todos los cielos, es una maldición del Medio Oeste de gente educada. Vamos, Andy, dala. Por todos los cielos. Cuando escuchabas esas palabras, ¡Por todos los cielos! ¿sabías que el infierno se aproximaba? Cuando me oían decir por todos los cielos, sabían que era mi palabrota. Y ponían manos a la obra. A veces deseabas que fuera más rápido en cómo te reñía, que solo te llamara idiota o algo así y terminara con eso, en lugar de uno de esos discursos largos y elegantes. Bien, ahora pasa el balón. Había una forma de hacer todo. Podías haber tomado gente de la UCLA que jugó en el 55, 65, 70 y 75. Ponerlos en el mismo equipo y serían capaces de jugar entre ellos al instante. A veces veíamos a otros equipos practicar y nos reíamos porque veíamos ese desorden indisciplinado y pensábamos, ¿cómo rayos pueden ser un equipo? Esta práctica es una broma. En los 9 años que narré sus partidos, nunca oí al entrenador Gooden usar la palabra ganar o perder. No hablaba de ganar este juego. Tenemos que ganar. Jamás dijo que podían perder este. Nunca usó esas palabras. Todo el esfuerzo es para descubrir de qué somos capaces. Y si podemos descubrir esto y tener paz, sin conflictos en el corazón por el esfuerzo en esta área, estaremos felices con los resultados. El éxito es paz mental alcanzada solo a través de la autosatisfacción. Al saber que hiciste el esfuerzo para hacer lo mejor que puedes, nadie puede hacer más que eso. Tal vez no enfatizaba la victoria, pero eso es lo que el equipo de John Wooden logró. Y los Bruins, encabezado por Bill Walton, no eran diferentes. El pelirrojo enigmático le dio a Wooden todo lo que podía resistir fuera de la cancha, pero en ella era problema de los otros entrenadores. La primera vez que lo vi correr en la cancha pensé que no podía medir 6 pies 11. Hizo cosas que no pensé que un hombre de 6 pies 11 pudiera hacer. Lo que era evidente respecto a Walton era la increíble alegría liberada solo por jugar baloncesto. Era infecciosa, era entusiasta. Tenía un espíritu que era divertido de mirar. Aquí estaba, el más grande jugador de la época. Podía hacer cualquier cosa. Se deleitaba con ese pase de salida. Empezaba la apertura rápida, como de rayo. Podía tomar un rebote. Estaría en el aire mirando así antes de que sus pies tocaran el suelo y liberara el balón. ¡Bum! ¡Bingo! El balón desaparecía. Casi antes de recibir el balón del tablero, ya estaba a la mitad de la cancha. Cuando el balón se elevaba para decidir el destino de la civilización occidental, el juego en sí era una celebración de vida. Semejante explosión de alegría, de entusiasmo juvenil, corriendo de un lado a otro de la cancha, celebrando el sueño y la visión, una convergencia armónica del más alto orden. El juego superior de Walton y su celo por el deporte se contagiaba a sus compañeros Greg Lee, Larry Farmer y Keith Wilkes, un suave estudiante de primero de Santa Bárbara. Al elevar la bandera por el 8º campeonato de la UCLA, los Bruins del 72 probaron que no todas las temporadas invictas se crearon igual. Con un margen de victoria promedio de 30 puntos en la NCAA, el grupo de Walton convirtió el baloncesto en teatro, una producción a gran escala con atractivo trascendental. Eran la realeza del baloncesto, no había duda. Era una sensación diferente, una atmósfera diferente, como si los Yankees hubieran venido o los Beatles hubieran venido. La banda iría, las porristas irían, todas eran encantadoras. Parecía que acababan de regresar de la playa. Ocasionaban una conmoción. Nos reuníamos afuera del Poly Pavilion los jueves en la noche. Era como si el baloncesto de la UCLA fuera un escape de todo lo demás que ocurría en el mundo. No importaba cuál era tu visión política, era el lugar al que tenías que ir. Las personas tenían sus diferencias durante el día, pero cuando era hora de jugar, nada de eso importaba. Todo era baloncesto UCLA. Hacía que todos se unieran. Era un punto de referencia en el que todos estaban de acuerdo, sin importar sus diferencias.
Un productor joven, Bob Speck, dijo, vamos a intentar algo único. Televisaremos todos los partidos de gira en vivo a Los Ángeles. Pero los juegos como anfitriones los televisaremos con retraso. Yo dije, nunca funcionará. ¿Quién va a estar despierto hasta las 11 de la noche para ver un juego de baloncesto cuando ya conoce el resultado? Bibi logró 9 de 10 contra Washington. Es el líder en puntos esta noche. Pues no solo funcionó, tuvo mucho más audiencia que el Tonight Show con Johnny Carson los viernes en la noche. Y ahí está el muchacho Bill Walton. Después de los juegos, íbamos a los dormitorios y los veíamos en la repetición. Te sentabas con todos los muchachos mirando el juego y todos eran críticos con todos los demás. Así que si salías y cometías un error, todos estaban en la habitación y se morían. Y tenían una pequeña apuesta para ver cuántas veces Ember decía, oh vaya. Apuesto a que tenemos 7 o vaya de diga esta noche. Oh vaya. Había un ritmo en el Poly Pavilion al mirar un juego de baloncesto. Me refería a él como el ballet Bruin. Una sensación de no solo excelencia, sino casi perfección. Bill Walton personificó esa casi perfección en el juego de campeonato de 1973 contra Memphis State. Walton encestó 21 de 22 tiros, sumando 44 puntos. Rompió la marca para una final establecida por su héroe de la infancia, Gail Goodrich. Sorprendentemente, era el 7º título seguido de los Bruins, su 9º en 10 años y la 2ª temporada invicta al hilo. Ya tenían 3 años sin una derrota para cuando los Bruins extendieron su racha ganadora a 88 juegos. La racha de 88 juegos fue realmente notable en muchas formas. Leíamos de ella constantemente en el periódico. Era una locura. Sentía un poco de tensión en mis jugadores. La recibían de los periódicos, los medios y el alumnado. Ganamos 88 seguidos y resultó que los alumnos querían llegar a 100. Pero si hubiéramos llegado a 100 habrían querido más. Con la presión en él, había presión en el exterior para vencerlo. Estaba la UCLA y luego el resto de nosotros. Así que cuando tú eres uno de los elegidos, cuando sales y juegas es su Super Bowl. Alguien tenía que tumbarlos. Ese era el desafío. Quería que nuestros niños creyeran que ganaríamos este partido el sábado, así que el miércoles después de la práctica dije, bajen y empiecen a practicar cortando las redes, organícenlo porque el sábado cuando ganemos este juego va a haber 5,000 estudiantes en el suelo. Algún día van a contarle a sus nietos de este momento. Increíblemente están perdiendo una ventaja de 11 puntos. Después de ir ganando por 11 puntos a Notre Dame, faltando 3 minutos y medio, los Bruins entregaron el balón más de 5 veces y fallaron sus últimos 6 tiros, convirtiendo la premonición de Phelps en realidad. ¡Increíble! ¡Notre Dame gana el partido! La racha había terminado, y con ella la invencibilidad de la UCLA. La derrota estableció una dudosa tendencia por el resto de la temporada de 1974, incluyendo un colapso en el torneo que terminó con su racha de títulos en 7, y recordando una era de triunfos perpetuos. Estas extrañas derrotas cruelmente persistían. Perdimos 2 juegos, Oregon y Oregon State, dentro de 18 horas. El 23 de marzo de 1974, una ventaja de 14 puntos faltando 4 minutos. Una ventaja de 7 puntos faltando 90 segundos en el segundo tiempo extra y lo entregamos. Miré a mi carrera universitaria como una de frustración, decepción y gran vergüenza. Para nosotros, entregar 4 juegos de los últimos 10 era totalmente inaceptable. Y nunca seré capaz de borrar el estigma y la mancha de mi alma por lo que pudo haber sido. Pudo haber sido perfecto. Haciendo a un lado las derrotas de la temporada de 1974, la UCLA disfrutó una década siendo divinizado por el mundo deportivo. Pero incluso desde su posición en la cima del baloncesto, el programa no estaba fuera del alcance de los problemas que habían plagado los deportes universitarios. Aún los recuerdo sentados aquí. Venían todo el tiempo. Venían en las fiestas, en Navidad. Esto era un manicomio. Era su padre, su padrino. Tenía más un lado callejero. Muchos de los muchachos citadinos sentían que podían ir a hablar con él de ciertas cosas que no querían compartir con el entrenador. Él era parte importante de la vida de muchos jugadores, y eso lo hizo incluso más parte del programa, más de lo que a él le habría gustado. Un admirador entusiasta. Ojalá no lo hubiera sido. Pero me preocupaba, estaba preocupado todo el tiempo. Temía que iba a ser algo que fuera ilegal para los jugadores. Era un sujeto con el que siempre sentí
que podía hablar. Me conseguía transporte si lo necesitaba. Si no tenía ropa, él veía la forma de hacer que alguien me diera ropa. Como Sam me lo explicaba, estaba dentro de las reglas, pero no estaba. Sam Gilbert, o Papá G, como lo llamaban cariñosamente los jugadores, era un rico contratista de Los Ángeles que no ocultaba su papel como amigo y consejero de muchos jugadores de la UCLA. ¿Alguna vez le dio a los jugadores autos, aparatos, ropa, pasajes de avión o precios de revendedor por sus entradas a la temporada de baloncesto? No lo hice. Pero a pesar de las negativas, sí había dado a algunos Bruins algunos bienes y servicios. Y lo hizo durante la era de John Wooden. La UCLA eventualmente fue puesta bajo vigilancia y Gilbert despedido del programa, pero solo por violaciones cometidas después de la ilustre racha de la UCLA. A muchos les pareció que la política liberal de la NCAA durante los años de la dinastía se reflejaba en la falta de acción de John Wooden y el director atlético J.D. Morgan. Mientras que nunca buscaron la ayuda de Gilbert para reclutar, su incapacidad para proteger a los jugadores de él ha puesto a la santidad de su programa en duda. Las acciones de Papá G dejan la mancha en la sala de trofeos de la UCLA. Siempre hubo y sigue habiendo ese fondo de lo que Sam Gilbert estaba haciendo en esa época. ¿Cuánto impactó en realidad el éxito del baloncesto de la UCLA? Aún no estoy 100% seguro. Creo que la opinión general es que cada escuela en la conferencia será más fuerte de lo que fue hace un año, con excepción de la UCLA. Desde luego no se puede esperar mejorar con la pérdida de una estrella como Walton y desde luego otra estrella en Kid Wilkes. Sin embargo, esperamos estar en la contienda todo el camino. El verano de 1974 vio la graduación de Bill Walton y la renuncia de Richard Nixon. La guerra de Vietnam terminó, lo mismo que el reinado de 7 años de la UCLA como campeones. La temporada de 1975 marcó un nuevo día. Recuerdo estar en la secundaria y estar muy ansioso por entrar en la escena universitaria para poder cerrar algo, incendiar algo. Vamos a cerrar el Boulevard Westwood como hacían Bill Walton y los otros. Y cuando llegué a la UCLA, la guerra en Vietnam estaba declinando en ese momento y entonces yo era un rebelde sin causa. Éramos casi apolíticos en esa época. Y ese equipo era un equipo de clase obrera. Le doy mucho crédito a Dave Myers, que fue nuestro líder. Solo lánzate, arrójate al suelo, quémate, haz lo que se requiera. Aparte del veterano Dave Myers, John Wooden no estaba seguro de tener con qué trabajar. Pero los defensas Pete Trowbridge y Andrew McCarter, el centro Ralph Drollinger y el delantero Marques Johnson jugaban con un estilo elástico que compensaba su inexperiencia. Los resultados finales eran más cercanos que en los años anteriores, pero los Bruins del 75 se encontraron en territorio familiar dentro de los últimos 4 juegos. En la semifinal contra Louisville, Richard Washington, faltando 3 segundos del tiempo extra, puso a la UCLA en la final. Pero la noche dio un giro aún más dramático. Quiero decir esto, jóvenes. Sin importar cómo resulte el juego del lunes, quiero que sepan que nunca tuve un equipo del que haya estado más orgulloso. No me han ocasionado un problema dentro o fuera de la cancha en toda la temporada. Y eso es algo muy bueno que decir del último equipo al que entrenaré. Se hizo el silencio. Nadie lo sabía. Mi asistente no lo sabía. Yo no lo sabía hasta pocos segundos antes. El juego contra Kentucky sería su último juego como entrenador. Se retiraba, ganara o perdiera después del juego. Escuchen, no hay forma de que dejemos ir al entrenador, no sin ganar un campeonato nacional. El entrenador Wooden no se irá perdiendo el juego de campeonato. Tienes que estar loco. Ni siquiera es comprensible pensar eso. Fue un juego en el que las cosas fueron casi irreales. Podías ver a los jugadores jugando arriba del piso, casi como si flotaran en el aire. Era como si en realidad se movieran en el espacio, y tú simplemente no podías creer lo que estabas viendo. Más que historia, fue algo para la eternidad. Este es uno de esos momentos fantásticos en la historia deportiva. John Wooden de la UCLA en su último juego como entrenador de la UCLA.
Es un equipo que respondió magníficamente y salió vencedor. El 10º título de la NCAA para la UCLA. El marcador final... 10 es un número perfecto. Es un número par redondo. Significó mucho. Y aún lo hace. Lo dejamos ir de la forma que debía irse. Durante la época de dominio de la UCLA, los Bruins ganaron 335 juegos. Solo perdieron 22. Pero para los jugadores, la verdadera esencia de su logro fue comprendida años después, cuando el tiempo convirtió la juventud en sabiduría. Cada título permanece como un momento en su crecimiento. Un legado viviente de un profesor, sus alumnos y la época en que fueron la excelencia del baloncesto universitario. Aquí vienen los Bruins, guiados por Walt Hazzard. Es el equipo número 1 de la nación. Es una de esas cosas que no puedes comprender. Es muy grande. Hay mucho gusto aquí, mucho corazón, mucho valor. Siempre estaban en la cima. Llegar a la cima es difícil. Quedarse ahí es casi imposible. La gente dice, ganó 3 campeonatos con Alcindor y 2 con Walton. Significa que ganó 5 más sin ninguno de esos grandes jugadores. Lo que la UCLA logró nunca será igualado. No volverá a pasar. Solo era historia en proceso. No hablan de mí con los 76ers o ganando un campeonato de los Knicks. Hablan de mí estando con la UCLA. Y estábamos hablando de hace 35 años. Cuando eres parte de algo así, cambia tu vida para siempre. Eran los admiradores, eran los jugadores que teníamos. Era la época. Lo que en realidad era John Wooden. Porque este es alguien que era un tesoro intergaláctico. Este es mi pequeño nieto. Había algo subversivo acerca de cómo nos enseñaba. No entendimos la mayor parte cuando estuvimos ahí. Pasó volando junto a nosotros, sobre las cabezas, pasó por los oídos y por debajo. Solo después me di cuenta de que lo que nos estaba enseñando en la cancha de baloncesto se aplicaba a la vida diaria. Todos sentimos lo mismo. Todo lo que dijo en la cancha nos ha ayudado mucho. La influencia que tiene en ti al tomar ciertas decisiones, cómo las llevas contigo al seguir adelante, cómo te apoyas en eso cuando te patean el trasero. Y como nuestros hijos han perseguido sus sueños en la vida, sin importar qué sea, siempre les estoy diciendo, sé rápido pero no te apresures. Fracasar al prepararse es prepararse para fracasar. La felicidad empieza cuando el egoísmo termina. Escribo en sus bolsas de almuerzo, no confundas actividad con logro. Lo peor que puedes hacer por los que quieres son las cosas que pueden y deberían hacer ellos mismos. Amamos al entrenador Wooden porque en realidad nos dio todo. Nos enseñó cómo aprender, cómo pensar, cómo soñar, cómo ser parte de un equipo. Nunca nos dijo las respuestas. Solo nos dijo cómo llegar ahí.